¿Qué pasaría si te dijera que el mayor poder que puedes ejercer sobre los demás no reside en tus palabras, sino en tu silencio? ¿Y si te revelara que la capacidad de ganar respeto, de proyectar una autoridad inquebrantable y de volverte inmune a la manipulación no se aprende en un curso de oratoria, sino en el arte de dominar tu propia quietud? Vivimos en un mundo que idolatra el ruido. Creemos que para ser escuchados, debemos gritar más fuerte. Que para parecer inteligentes, debemos hablar más. Que para ganar una discusión, debemos tener siempre la última palabra. Y en este estruendo constante, hemos olvidado el arma más sofisticada, más elegante y más devastadora del arsenal humano, el silencio deliberado. Hoy, vamos a descender a las silenciosas profundidades de la sabiduría estoica. No para aprender a callar por miedo o sumisión, sino para aprender a usar el silencio como un escudo, como un bisturí y como un espejo. Exploraremos las lecciones de poder estoico que te enseñarán a ganar respeto sin decir una palabra y a construir una fortaleza mental que ningún manipulador podrá penetrar. Y al final de esta hora de inmersión, te revelaré la técnica de la pausa soberana, un simple ajuste en tus conversaciones que te dará un control casi mágico sobre cualquier interacción social. Antes de que entremos en este santuario de poder silencioso, me ayudarías inmensamente si haces una pequeña pausa y le das me gusta a este video. Tu gesto es una señal silenciosa pero poderosa que ayuda a que esta sabiduría llegue a más almas que buscan la fortaleza en un mundo ruidoso. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, te invito a suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna de estas lecciones de poder interior. Ahora, respira hondo. Siente el poder en la pausa entre tu inhalación y tu exhalación. Baja a la sección de comentarios y comparte una vez en que el silencio te sirvió más que las palabras o simplemente escribe con intención, mi silencio es mi fuerza. Estaré leyendo y respondiendo a tantos como pueda, porque la sabiduría a menudo crece en la quietud de la reflexión compartida. Ahora, que el mundo exterior se calle. El verdadero entrenamiento comienza. El poder del silencio, desde una perspectiva estoica, no es simplemente la ausencia de sonido. Es la manifestación externa de un estado interno de control, observación y sabiduría. Es el espacio que creas entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio, en esa pausa, reside toda tu libertad y todo tu poder. La persona reactiva, la persona que no domina el silencio, es una marioneta. Un comentario la hace saltar a la defensiva. Una pregunta la hace balbucear una respuesta apresurada. Una crítica la hace estallar en ira. Sus hilos son manejados por las palabras y acciones de los demás. El maestro del silencio, el sabio estoico, ha cortado esos hilos. Su silencio no es vacío, está lleno de intención. Está lleno de escucha activa, de análisis estratégico, de una calma imperturbable que desconcierta y desarma a sus interlocutores. Piensa en la naturaleza. El trueno es ruidoso y dramático, pero la fuerza que realmente parte la montaña en dos es la presión silenciosa y constante de la placa tectónica. El viento puede aullar, pero es la gravedad silenciosa la que mantiene a los planetas en órbita. El verdadero poder no necesita hacer ruido. Hoy aprenderemos a cultivar ese poder gravitacional en nuestras propias vidas. Aprenderemos que el respeto no se exige a gritos, se impone con la calma. Y que la mejor defensa contra la manipulación no es un argumento más inteligente, sino un centro interior tan sólido que las palabras del manipulador simplemente rebotan en él, sin encontrar dónde anclarse. Empecemos con la primera lección, el fundamento sobre el que se construye todo el poder silencioso. Lección 1. Debes dominar el arte de la escucha profunda. La mayoría de la gente no escucha. Espera su turno para hablar. Mientras la otra persona habla, su mente está ocupada formulando su propia respuesta, su refutación, su anécdota. Su silencio es un silencio impaciente, un silencio de preparación para el contraataque. Es un silencio ruidoso.
El primer paso para dominar el poder del silencio es aprender a callar esa voz interna y practicar la escucha profunda. Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, solía decir: tenemos 2 orejas y una boca para poder escuchar el doble de lo que hablamos. Escuchar profundamente no es solo oír las palabras. Es prestar atención al tono de voz, al lenguaje corporal, a lo que no se dice. Es escuchar la emoción detrás del argumento. Es tratar de entender el mundo desde la perspectiva del otro, aunque no estés de acuerdo con ella. Cuando practicas la escucha profunda, suceden varias cosas mágicas. Primero, la otra persona se siente profundamente respetada. En un mundo donde nadie escucha, el regalo de tu atención total es increíblemente valioso. La gente, instintivamente, respeta a quien le hace sentir escuchado. Segundo, obtienes una cantidad inmensa de información. Mientras ellos hablan, tú aprendes. Entiendes sus motivaciones, sus miedos, sus puntos débiles. Te da una ventaja estratégica enorme si la conversación se vuelve una negociación o un conflicto. Tercero, al no estar ocupado formulando tu propia respuesta, tu mente permanece en calma. Mantienes el control. Para practicar esto, la próxima vez que estés en una conversación, ponte un reto: no pienses en lo que vas a decir a continuación. Enfoca el 100% de tu capacidad mental en comprender lo que la otra persona está diciendo. Y cuando terminen, haz una pausa. No saltes a responder. Deja que sus palabras reposen en el aire. Este simple acto de escucha genuina te conferirá una autoridad y una madurez que ninguna palabra elocuente podría igualar. Lección 2. Debes usar el silencio para exponer la vacuidad del otro. Hay una técnica utilizada por los negociadores de rehenes y los interrogadores expertos que es puramente estoica, se llama el espejo de silencio. Cuando alguien dice algo absurdo, agresivo o sin fundamento, en lugar de discutirlo, simplemente te quedas en silencio y lo miras con una expresión neutra y expectante. La naturaleza humana aborrece el vacío. La otra persona, incómoda con tu silencio, sentirá una necesidad compulsiva de llenar ese vacío. Y a menudo, lo llenará elaborando su punto, tratando de justificarlo, y en el proceso, expondrá la debilidad o la estupidez de su propio argumento. Imagina este escenario: un jefe te echa la culpa de un error que no cometiste, diciendo: todo este problema es por tu falta de previsión. La respuesta impulsiva sería: no es mi culpa. Yo hice mi parte. La respuesta del espejo de silencio es mirarlo, sin asentir ni negar, y permanecer en completo silencio. Él espera una reacción, una defensa. Al no obtenerla, se sentirá obligado a continuar: bueno, quiero decir, quizás no toda la culpa, pero deberías haber previsto que el otro departamento se retrasaría. Sigue en silencio. Aunque, claro, nadie te informó de que se iban a retrasar. Sigue en silencio. En cuestión de segundos, a menudo él mismo habrá desmantelado su propia acusación sin que tú hayas dicho una sola palabra. Has usado su propia verborrea para derrotarlo. Has dejado que su propia insensatez se ahogue en tu calma. Este silencio no es pasivo. Es una trampa. Es un vacío que invita al otro a caer en él. Practícalo en situaciones de baja intensidad. Cuando alguien haga un chiste malo o un comentario inapropiado, en lugar de forzar una risa, simplemente quédate en silencio. Observa cómo su incomodidad crece. Estás aprendiendo a controlar el marco de la interacción sin abrir la boca. Lección 3. Debes hacer del silencio tu escudo contra la provocación. La gente irrespetuosa y los manipuladores se alimentan de tu reacción. Tu ira es su victoria. Tu frustración es su alimento. Tu defensa acalorada es la prueba de que sus palabras te han afectado. Cuando les niegas esa reacción, cuando les ofreces un muro de silencio sereno, se mueren de hambre. No tienen poder.
El insulto solo tiene poder si tú se lo concedes al reaccionar. Marco Aurelio lo entendió perfectamente: elige no ser dañado y no te sentirás dañado. No te sientas dañado y no lo habrás sido. Tu silencio es la manifestación de esa elección. Es un acto deliberado de decir: elijo no ser dañado por tus palabras. Piensa en ello como un escudo de energía. Cuando te lanzan un insulto, puedes elegir bajar el escudo y dejar que te hiera, o puedes mantener el escudo en alto. El silencio es ese escudo. El atacante espera un grito de dolor y, al no oír nada, se pregunta si su flecha ha dado en el blanco. Lanza otra. Y otra. Y si sigues manteniendo tu calma silenciosa, se quedará sin flechas y se sentirá impotente y ridículo. Para entrenar este escudo, visualízate a ti mismo dentro de una burbuja de cristal impenetrable. Las palabras de los demás pueden golpear el cristal, puedes oír el ruido, pero no pueden tocarte. Tú estás dentro, en calma, observando el espectáculo con una ligera distancia. Esta visualización, practicada con regularidad, te ayudará a crear el hábito de no internalizar la negatividad externa. Tu silencio se convertirá en una declaración de soberanía: mi paz interior no está en venta, y ciertamente no a cambio de una provocación barata. Si esta introducción al poder del silencio como herramienta de escucha, de exposición y de defensa te ha abierto los ojos a una nueva forma de poder, prepárate. Porque hasta ahora, solo hemos hablado de lo que el silencio puede hacer por sí solo. Ahora vamos a explorar cómo combinar el silencio con acciones y palabras precisas para construir respeto, establecer límites y desarmar la manipulación de forma activa. Las siguientes lecciones son el manual del estratega silencioso. Y te prometo que, si las integras, transformarás la forma en que el mundo interactúa contigo. Lección 4. Debes dejar que tus acciones hablen más fuerte que tus palabras. En un mundo lleno de gente que promete, que presume, que exagera, la persona que simplemente actúa en silencio se convierte en una figura de un poder inmenso. El respeto genuino no se gana con lo que dices que vas a hacer, sino con lo que haces. El estoicismo es una filosofía de la acción, no de la charla. Epicteto amonestaba a sus alumnos: no expliquéis vuestra filosofía. Encarnadla. No le digas a la gente que eres disciplinado. Levántate temprano y entrena en silencio. No le digas a la gente que eres fiable. Cumple tus promesas sin fanfarria. No le digas a la gente que eres un experto. Produce un trabajo de una calidad excepcional y deja que hable por sí mismo. Cuando tu reputación se construye sobre la base sólida de tus acciones, te vuelves inmune a muchas formas de falta de respeto. Si alguien cuestiona tu competencia, pero tu historial de resultados es impecable, sus palabras se desvanecen en el aire. Tu trabajo es tu argumento más elocuente. El silencio, en este contexto, es la confianza de que tus acciones son suficientes. No sientes la necesidad de defenderte o de publicitar tus logros, porque sabes que la evidencia es visible para todos los que tienen ojos para ver. Para practicar esto, adopta el lema de los Navy SEALs: el único día fácil fue ayer. Enfócate cada día en la ejecución silenciosa y disciplinada de tus tareas. En lugar de gastar energía hablando de tus planes, inviértela en llevarlos a cabo. Con el tiempo, la gente dejará de preguntarte qué vas a hacer y empezará a observar lo que has hecho. Y ese es el respeto más auténtico que existe. Lección 5. Debes responder a las preguntas invasivas con silencio o con una pregunta de vuelta. Los manipuladores y las personas tóxicas a menudo usan preguntas invasivas o inapropiadas para desequilibrarte, para obtener información que puedan usar en tu contra o simplemente para traspasar tus límites. ¿Cuánto ganas? ¿Por qué sigues soltero? ¿No crees que has engordado un poco? La reacción normal es sentirte presionado a responder, a menudo de forma torpe y defensiva. El estratega estoico tiene dos armas silenciosas. La primera es, de nuevo,
el silencio. Simplemente mira a la persona que te ha hecho la pregunta con una expresión ligeramente perpleja y no digas nada. La incomodidad de la situación recaerá enteramente sobre ella por haber hecho una pregunta inapropiada. A menudo, se retractará o cambiará de tema rápidamente. La segunda arma, más activa, es responder con una pregunta de vuelta que cuestione la premisa de su pregunta. ¿Por qué sigues soltero? Una posible respuesta, dicha con una sonrisa tranquila, es: ¿por qué crees que eso es algo que debería preocuparme? O simplemente, ¿por qué lo preguntas? Esta técnica, llamada reflejo de la intención, obliga al otro a justificar su indiscreción. Lo pones en el banquillo. Le quitas el foco a tu supuesta falta y lo pones en su comportamiento invasivo. En ambos casos, no has respondido a su pregunta. No le has dado la información que quería. Has protegido tus límites sin ser agresivo, simplemente negándote a jugar su juego. Has usado el silencio, o una pregunta que nace del silencio, para mantener el control del marco de la interacción. Lección 6. Debes crear un espacio de deliberación antes de cualquier decisión importante. La manipulación a menudo funciona creando una falsa sensación de urgencia. Esta oferta solo dura hoy. Necesito una respuesta ahora mismo. Si no te comprometes, pierdes la oportunidad. El manipulador sabe que una persona apresurada es una persona que comete errores. El antídoto estoico es el silencio deliberativo. Es la capacidad de decir, con una calma absoluta: necesito tiempo para pensar en esto. Te daré una respuesta mañana/diagonal la semana que viene. Y luego, te retiras a tu silencio. No hay nada que aterrorice más a un vendedor a presión o a un manipulador emocional que estas palabras. Su poder reside en el impulso, en la emoción del momento. Tu silencio y tu petición de tiempo rompen ese hechizo. Te da el espacio para que la emoción se enfríe y la razón tome el control. Te permite consultar tus principios, analizar la situación objetivamente y tomar una decisión desde una posición de fuerza, no de presión. Séneca aconsejaba: la mayor parte de la locura es la ira apresurada. Podríamos añadir que la mayor parte de las malas decisiones son decisiones apresuradas. Incluso si la oportunidad es real y la otra persona es honesta, tomarte un tiempo para reflexionar es una señal de poder y seriedad. Comunica que no eres impulsivo, que valoras tus decisiones. La gente respeta a quien se respeta a sí mismo lo suficiente como para no ser presionado. El silencio aquí no es indecisión, es prudencia, una de las 4 virtudes cardinales estoicas. Lección 7. Debes observar más y hablar menos para construir un mapa mental de tu entorno. Imagina que eres un espía en territorio enemigo. ¿Cuál sería tu estrategia principal? ¿Irías por ahí hablando de tus planes, dando tus opiniones, llamando la atención? No. Te sentarías en un rincón, en silencio, y observarías. Escucharías. Trazarías un mapa de las relaciones de poder, de las alianzas, de las debilidades, de las rutinas. El estoico ve el mundo social de una manera similar. Entiende que la información es poder. En la oficina, en las reuniones familiares, en los eventos sociales, en lugar de sentir la necesidad de ser el centro de atención, practica el arte de ser un observador silencioso. ¿Quién habla más y quién escucha más? ¿Quién interrumpe a quién? ¿Quién busca la aprobación de quién? ¿De qué temas evita hablar la gente? Al permanecer en silencio y observar, recoges una cantidad de datos sociales que la persona parlanchina nunca percibirá. Este mapa mental te hace increíblemente eficaz. Sabes a quién acudir para obtener información, a quién evitar, cuando es el momento oportuno para presentar una idea y cuando es mejor permanecer en silencio. Tu silencio no es pasividad, es inteligencia estratégica. Es recopilar información para poder actuar con la máxima eficacia cuando elijas hacerlo.
La gente a menudo confundirá tu silencio con timidez o desinterés. Que lo hagan. Es una ventaja táctica. Cuando finalmente hables, tus palabras tendrán más peso, porque nacerán de una profunda comprensión de la dinámica de la situación, no de un impulso por llenar el aire. Estamos a mitad de camino en nuestro entrenamiento para dominar el poder secreto del silencio. Hemos aprendido a usarlo para escuchar, para defendernos, para actuar y para pensar. Has absorbido los fundamentos y las primeras estrategias. Pero ahora, nos adentramos en el territorio más profundo y personal. ¿Cómo afecta el silencio a nuestra propia mente y a nuestro carácter? ¿Cómo lo usamos para construir una fortaleza interior que sea verdaderamente inmune a la manipulación? La segunda mitad de esta reflexión es donde el silencio deja de ser una técnica y se convierte en una forma de ser. Quédate conmigo. Lección 8. Debes usar el silencio para diferenciar entre tus pensamientos y tú. La mayor parte de nuestro sufrimiento y de nuestra debilidad proviene de una fusión total con nuestros pensamientos. Creemos que somos nuestros pensamientos. Si un pensamiento de miedo aparece, soy miedoso. Si un pensamiento de ira aparece, soy una persona iracunda. La manipulación externa a menudo funciona activando estos pensamientos y haciéndonos creer que son la verdad. El silencio, en forma de meditación o simple autoobservación silenciosa, es la herramienta más poderosa para romper esta fusión. Cuando te sientas en silencio durante 10 minutos y simplemente observas el flujo de tus pensamientos sin juzgarlos ni aferrarte a ellos, haces un descubrimiento que cambia la vida. Tú no eres tus pensamientos. Tú eres el observador de tus pensamientos. Eres el cielo, y los pensamientos son las nubes que pasan. Algunas nubes son oscuras y tormentosas, otras son blancas y esponjosas. Pero ninguna de ellas es el cielo. El cielo permanece intacto, siempre presente. Esta práctica, realizada a diario, crea un espacio mental. Te da la capacidad de dar un paso atrás de tus propios impulsos y reacciones. Cuando un manipulador intenta provocarte ira, puedes observar el pensamiento de ira surgir en tu mente y decir, «Ah, interesante. Ha aparecido un pensamiento de ira. Pero no tengo por qué actuar en consecuencia». Has creado un cortafuegos. La manipulación no puede alcanzarte porque ya no estás identificado con el botón que intenta pulsar. El silencio meditativo es el entrenamiento definitivo para construir una mente inquebrantable, una mente que se conoce a sí misma y que no puede ser secuestrada por sus propios contenidos pasajeros. Lección 9. Debes proyectar calma a través de tu lenguaje corporal silencioso. El respeto y la autoridad se comunican de forma no verbal mucho antes de que se diga una palabra. La persona ansiosa y con falta de confianza se mueve de forma errática, habla rápido, gesticula en exceso. Su cuerpo grita inseguridad. El maestro del silencio ha dominado la economía del movimiento. Sus gestos son deliberados, lentos y precisos. Cuando está sentado, está quieto. No juguetea con un bolígrafo, no mueve la pierna nerviosamente. Su quietud física es un reflejo de su quietud mental y proyecta una inmensa sensación de poder y control. Piensa en el arquetipo del viejo maestro de artes marciales o del sabio rey. Rara vez se mueven deprisa. Cada movimiento tiene un propósito. Para cultivar esto, practica la conciencia de tu propio cuerpo a lo largo del día. ¿Estás tenso? Relaja los hombros. ¿Estás moviéndote sin necesidad? Quédate quieto. Cuando hables, hazlo un poco más despacio de lo normal, haciendo pausas deliberadas. Cuando camines, hazlo con un paso firme y sereno, no apresurado. Estas no son técnicas de actuación. Son el resultado de un entrenamiento interno que se manifiesta externamente. Al controlar tu cuerpo, refuerzas la calma en tu mente, y al calmar tu mente, tu cuerpo se relaja. Es un círculo virtuoso. La gente,
de forma instintiva, se siente atraída y respeta a una persona que irradia esta calma sólida. Es como estar cerca de una montaña, su simple presencia es tranquilizadora y poderosa. Lección 10. Debes elegir el aislamiento estratégico para aumentar tu valor. En economía, la escasez aumenta el valor. Lo mismo ocurre en las relaciones sociales. La persona que está siempre disponible, que responde a cada mensaje al instante, que siempre dice que sí a cada invitación, sin quererlo, devalúa su propia presencia. Se vuelve común, predecible. El uso estratégico del silencio y la ausencia es una poderosa forma de ganar respeto. Esto no es un juego manipulador de hacerse el difícil. Es una consecuencia natural de tener una vida con propósito. Como vimos en lecciones anteriores, si estás enfocado en tu catedral, simplemente no puedes estar disponible para todo el mundo todo el tiempo. Tienes que proteger tu tiempo y tu energía para tu trabajo, tu estudio, tu entrenamiento. Tienes que retirarte periódicamente al silencio de tu propia fortaleza para recargar y planificar. Este aislamiento estratégico te hace más escaso. Y cuando eliges dar tu tiempo y tu atención a alguien, ese regalo se percibe como mucho más valioso. La gente empieza a apreciar más tu presencia porque no es algo que dan por sentado. Además, tu ausencia le da a la gente el espacio para pensar en ti, para echarte de menos, para valorar lo que aportas cuando estás. El respeto a menudo crece en el silencio de la ausencia. Sé como el sol. Es esencial para la vida, pero su poder se siente más intensamente al amanecer y al atardecer, no cuando está constantemente sobre nosotros al mediodía. Lección 10. Debes responder a la falta de respeto con una virtud inesperada. Esta es una de las estrategias más elevadas y desarmantes del arsenal estoico. Cuando alguien te trata con una falta de virtud, con grosería, con injusticia, con arrogancia, la respuesta que destruye su marco por completo es responder con una abrumadora demostración de la virtud opuesta. Si alguien es grosero contigo, respóndele con una amabilidad y una paciencia exquisitas. Si alguien te acusa injustamente, respóndele con una calma y una racionalidad impecables. Si alguien actúa con arrogancia, respóndele con una humildad genuina. ¿Por qué es esto tan poderoso? Porque crea una disonancia cognitiva masiva en la mente del otro. Su cerebro está preparado para una pelea, para una escalada. Al responder con una virtud, le niegas esa pelea y le presentas un modelo de comportamiento tan superior que, a menudo, la única respuesta posible para él es la vergüenza por su propia pequeñez. Marco Aurelio se recordaba, la mejor venganza es no ser como tu enemigo. No te rebajes a su nivel. Oblígalo a él a elevarse al tuyo, o déjalo revolcarse solo en su propio barro. Imagina a un cliente gritándote por teléfono. En lugar de gritarle tú también, bajas el tono de tu voz, hablas más despacio y dices, entiendo perfectamente su frustración y estoy aquí para ayudarle a resolver esto. Vamos a ir paso a paso. Su ira se queda sin combustible. No tiene contra qué luchar. Has ganado no al vencerlo, sino al negarte a pelear en sus términos. Has ganado al mantener tu propio carácter intacto. Has hecho un trabajo increíble al llegar hasta este punto. Has aprendido a usar el silencio como un arma y como un escudo, has dominado tu lenguaje corporal y has entendido cómo la ausencia y la virtud pueden generar un respeto profundo. Estás en las etapas finales de este entrenamiento. Estás a punto de consolidar todo lo aprendido. En los últimos minutos, abordaremos las lecciones que transforman estas técnicas en una filosofía de vida, en una fuente inagotable de poder interior. Uniremos todas las piezas para crear un plan de acción y te revelaré esa técnica final, la pausa soberana. No te vayas ahora, el final es lo más importante. Y por cierto, si este contenido te está aportando un valor real y tangible, considera suscribirte ahora, si aún no lo has hecho, para que continuemos creciendo juntos en esta senda de la virtud y el poder interior.
Lección 12. Debes desapegarte del resultado de tus interacciones. La raíz de nuestra debilidad en las interacciones sociales es nuestro apego desesperado a un resultado específico. Queremos gustar. Queremos ganar la discusión. Queremos que nos den la razón. Y este apego nos hace manipulables. Si alguien percibe que necesita su aprobación, puede usarla para controlarte. El poder silencioso definitivo nace del desapego estoico. Entras en cada interacción no para obtener algo, sino para practicar la virtud. Tu objetivo no es ganar el respeto de esa persona, tu objetivo es actuar de una manera que te haga respetable a ti mismo. Tu objetivo no es ganar la discusión, tu objetivo es buscar la verdad y comunicarte con racionalidad y calma. ¿Ves la diferencia? Tu éxito está completamente bajo tu control. Siempre puedes elegir actuar con virtud, independientemente de cómo reaccione la otra persona. Cuando te desapegas del resultado, te liberas. Ya no tienes miedo. Puedes hablar con honestidad, porque no temes la desaprobación. Puedes permanecer en silencio, porque no necesitas la última palabra. Puedes retirarte de una conversación tóxica, porque tu ego no está en juego. Tu poder ya no depende de la reacción de los demás. Reside en la coherencia con tus propios principios. Y una persona que no necesita nada de los demás es una persona a la que es imposible manipular. Lección 13. Debes entender que el verdadero poder es invisible. Vivimos en una cultura que equipara el poder con sus manifestaciones externas y ruidosas, el coche caro, el reloj llamativo, el tono de voz autoritario, el número de seguidores. El estoicismo nos enseña que todo eso es una ilusión, un teatro. El verdadero poder, el poder inquebrantable, es invisible. Es la disciplina que te hace levantarte a las 5 de la mañana cuando nadie te ve. Es la integridad que te hace decir la verdad aunque te perjudique. Es la resiliencia que te permite recibir un golpe, sonreír y seguir adelante. Es el control emocional que te permite mantener la calma en medio del caos. Este poder no se puede comprar. No se puede fingir. Solo se puede forjar, día a día, en el silencio de tus propias elecciones. Cuando cultivas este poder interior, emana de ti de forma natural. La gente lo siente en tu presencia, en tu calma, en la forma en que te mueves y hablas o no hablas. No saben qué es, pero lo reconocen. Y lo respetan. Deja de perseguir los símbolos externos del poder. Obsesiónate con construir la sustancia interna. El silencio es el laboratorio donde se forja esta sustancia. Lección 14. Debes practicar el amor fati con las interacciones humanas. Ama tu destino, incluso el destino de encontrarte con gente difícil, irrespetuosa y manipuladora. ¿Por qué? Porque esas personas son tus mejores entrenadores. Son tus compañeros de sparring gratuitos, enviados por el universo para poner a prueba la solidez de tu filosofía y de tu carácter. Es fácil ser amable con la gente amable. Es fácil mantener la calma con la gente tranquila. Pero, ¿puedes mantener tu centro cuando te enfrentas a la irracionalidad y la agresión? Esa es la verdadera prueba. Cada persona difícil que encuentras es una oportunidad para practicar la paciencia, la compasión, el autocontrol, la sabiduría. No son obstáculos en tu camino, son el camino mismo. Son los pesos en el gimnasio de tu alma. Cuando puedes mirar a una persona que te está tratando injustamente y pensar sinceramente, gracias por esta oportunidad de practicar la virtud, has alcanzado un nivel de poder y libertad que te hace intocable. Ya no eres una víctima de las interacciones sociales. Eres un maestro que usa cada situación para perfeccionar su arte. Y esto nos lleva a la 15ª y última lección. La técnica que une todo lo que hemos aprendido. El pequeño gozne sobre el que gira la gran puerta del poder social. Lección 15. Debes dominar la pausa soberana.
La pausa soberana es el espacio deliberado que creas entre cualquier estímulo externo y tu respuesta. Es la encarnación práctica de la famosa frase de Viktor Frankl. Cuando alguien te dice algo, especialmente algo cargado emocionalmente, tu instinto es responder inmediatamente. La pausa soberana es el acto consciente de resistir ese impulso. Te han hecho una pregunta. Pausa. Te han lanzado una crítica. Pausa. Te han hecho una oferta. Pausa. Esta pausa, que puede durar solo 2 o 3 segundos, es un universo de poder. En esos 3 segundos ocurren milagros. 1. Evitas una reacción impulsiva y emocional. 2. Te das tiempo para que tu mente racional se active y elijas la mejor estrategia, silencio, pregunta, humor. 3. Proyectas una imagen de control, de liberación y confianza. La gente que responde demasiado rápido parece ansiosa y reactiva. La gente que se toma un momento para pensar parece sabia y poderosa. 4. A menudo, la otra persona, incómoda con la pausa, añadirá más información o matizará su afirmación, dándote una ventaja. Empieza a practicar la pausa soberana en todas tus interacciones. Antes de responder a un correo electrónico. Antes de contestar una llamada. Y sobre todo, en las conversaciones cara a cara. Esa pequeña pausa es tu trono. Desde ella, gobiernas tu reino interior y, por extensión, ejerces una influencia inmensa sobre tu entorno. Es el gesto silencioso definitivo del poder estoico. Hemos completado nuestro entrenamiento. Hemos viajado desde el silencio de la escucha hasta el silencio de la acción, desde la defensa hasta la soberanía. Hemos aprendido que el respeto no se gana gritando, sino encarnando una calma y una virtud que lo imponen de forma natural. Hemos aprendido que la inmunidad a la manipulación no viene de ser más astuto, sino de no necesitar nada del manipulador. Gracias por dedicarte este tiempo, por invertir esta hora en la noble tarea de forjar tu poder interior. Si este entrenamiento intensivo ha resonado contigo, la mejor forma de agradecérmelo es dándole a me gusta, suscribiéndote si aún no lo has hecho, y compartiendo este video con alguien que sepas que necesita encontrar su propia voz en el silencio. Tu apoyo nos permite seguir difundiendo esta filosofía de fortaleza. Y ahora, como acto final de este compromiso, baja a los comentarios y dime una sola de estas 15 lecciones que vas a empezar a practicar con la disciplina de un sabio a partir de mañana. Recuerda siempre, en un mundo que grita, el silencio es tu santuario y tu arma más poderosa. Domínalo y te dominarás a ti mismo. Domínate a ti mismo y el mundo te respetará. Nos vemos en la próxima reflexión. Mantente fuerte. Mantente sereno. 89.5S